Mis apreciados amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarles en esta oportunidad. Hoy vamos a estudiar una lección maravillosa. Tendremos un estudio titulado ¿A quién obedecer? ¿Será que vamos a obedecer a Dios o tendremos que obedecer al hombre, al ser humano, a sus filosofías? ¿A quién obedecer? La práctica de Jesús, de los apóstoles y de la iglesia primitiva indican que el verdadero día de reposo es el sábado. Sin embargo, hoy en día, apreciados, muchos guardan el domingo, pero este cambio no vino de Dios. ¿Cómo se realizó este grave atentado contra un claro mandamiento de Dios? Antes de continuar con este estudio, quiero invitarles a orar. Eterno Padre, gracias porque nos brindas este privilegio, esta oportunidad de abrir tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar participando de esta lección. ¿Qué día de reposo ordenó Dios? La Biblia es el libro quien nos debe de dar esta respuesta. Y en Génesis 2, del 1 al 3, la palabra de Dios dice que Dios descansó el séptimo día, el sábado, porque Él lo bendijo y lo santificó también. Al terminar la creación, Dios descansó el séptimo día. La palabra de Dios dice en Éxodo 20, del 8 al 11, que la orden de guardar el sábado fue ratificada por la ley de Dios. Y Jesús declaró que Él es el Señor del sábado también. Eso lo presenta en Mateo capítulo 12, versículo 8. Y dice que Jesús declaró que Él es el Señor del sábado. Es decir, que el sábado es el verdadero día del Señor. Porque es desde el principio, porque tiene su origen en la creación y se ratificó en la ley de nuestro Dios. ¿Qué serio atentado contra la ley de Dios estaba profetizado? La palabra de Dios señala en Daniel 7:25. Acompáñame a leer lo que dice la Biblia en Daniel 7:25. Y la Biblia dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Así lo declara Daniel 7:25. Es que, mis amigos, Daniel predijo que en el tiempo del Imperio Romano se levantaría un poder político religioso que hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, dice Daniel, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Pero veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios. Y la Biblia señala en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 30, donde menciona que San Pablo predijo que se introducirían doctrinas erróneas y que se levantaría un poder contrario a Dios. Dice la Biblia: de entre vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar, dice, a los discípulos en pos de sí. El apóstol Pablo estaba hablando que un día, ¿sí?, se iba a hablar palabras contrarias a Dios y que se enseñarían cosas perversas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de arrastrar a los discípulos en pos de sí, es decir, con el deseo de tergiversar lo correcto. Así lo declara el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 30. En medio de esta apostasía, ¿qué cambio se efectuó? El emperador romano Constantino emitió un decreto en el año 321 que ordenaba que
todos los magistrados vecinos de las ciudades y artesanos descansen en el venerable día del sol. Es decir, el domingo. El cambio del sábado al domingo fue un proceso, mis amigos, fue gradual, precipitado por ese decreto civil, el decreto de Constantino, y ratificado por la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea del siglo IV después de Cristo. Ese cambio no tiene apoyo bíblico, así lo reconocen los mismos jerarcas católicos, como el cardenal Hidbon, que escribió: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado. Así lo declara el libro La Fe de Nuestros Padres, página 98, edición 1903. El respetado historiador eclesiástico Neander declara: la fiesta del domingo, como todas las demás, fue siempre una institución humana. Muy lejos estuvo de la intención de los apóstoles darle carácter de mandamiento divino. Ni tampoco ellos ni la iglesia primitiva pensaron jamás en transferir las leyes del sábado al domingo. ¿Sí? Así lo declara el libro Church History, página 186. Mis amigos, por lo tanto, Dios condena los cambios de su ley. ¿Cuál es la actitud de Dios y de Jesús hacia las verdades doctrinales? Veamos lo que dice la Biblia en Salmo 89, 34. Y la palabra de Dios dice: no violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mi boca. Y Cristo declaró: he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Pero veamos lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino a cumplir. Cumplir significa que Él había venido para darnos a conocer cómo vivir de acuerdo a su ley, a la ley de nuestro Dios, aquella ley que se había dado muchos años antes. Ahora vino Jesús para enseñarnos cómo vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la ley de Dios. ¿Tienen los hombres derecho a cambiar la ley? Mis queridos amigos, no añadiréis nada a la palabra que os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno. Así lo declara el libro de Deuteronomios 4:2. ¿Sí? Y Cristo agregó en Mateo 15, 3 y 9, dice la Biblia: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí la Biblia menciona una parte importante y dice: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? La tradición a veces nos hace dudar o cambiar de parecer. Porque mi abuelito vivió así, o tuvo este concepto, vivió de esta manera, así lo voy a vivir también. Mis antepasados me enseñaron esto, por lo tanto, así voy a vivir también. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros debemos de guiarnos no por tradición humana, sino por lo que dice la palabra de Dios.
y tenemos la base que es la santa ley de Dios. ¿Qué profetiza la Biblia acerca de la restauración del sábado, mis amigos? La Biblia dice, la palabra de Dios, que nosotros debemos de tomar en cuenta su palabra. Y dice en Isaías 58:12, reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Por lo tanto, queridos amigos, la palabra de Dios nos dice aquí que en el tiempo del fin seguirá un pueblo que restaurará las verdades eternas de Dios, respetará los 10 mandamientos y entonces en su totalidad restablecerá el sábado como día santo y de reposo. Sí, hay una iglesia que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hay un pueblo, porque la enseñanza de Dios es eficaz y debemos de vivir de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a su voluntad. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:6? Dice, vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sabes que el enemigo está enojado, el diablo está enojado contra un grupo, contra la iglesia que hace la voluntad de Dios, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en Apocalipsis 12:17, la Biblia presenta lo siguiente. Entonces el dragón, el diablo, se airó contra la mujer. La mujer es la iglesia. El dragón es el diablo. Leo nuevamente. Entonces el dragón, el diablo, se airó contra la mujer, es decir, la iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús. Sí, tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, el dragón está airado contra la iglesia, contra la mujer que es la iglesia, y combate a sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y al hablar del testimonio de Jesús, estamos hablando que tienen el espíritu de profecía, son guiados por el espíritu de profecía. Mis amigos, ante este estudio, ¿qué debemos de hacer? Número 1, debemos de reconocer que el verdadero día de descanso dado por Dios es el sábado, y cualquier otra práctica contraria es de origen humano. Por eso Hechos 5:29 dice, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es importante obedecer, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 2, queridos amigos, debemos de reafirmar nuestra decisión de guardar el día que Dios santificó. Y Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Por lo tanto, también debemos de ser fiel a Dios guardando todos sus mandamientos. Dice Deuteronomios 4:5-6, mirad, os enseñé normas y preceptos que el Eterno mi Dios me mandó. Guardadlos, cumplirlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Queridos hermanos, debemos de considerar que es un gran privilegio y una gran bendición guardar el santo día del Señor, tal como Él lo ha mandado.
Dice Isaías 58, 13 y 14, un pasaje muy hermoso. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, glorioso del Eterno, y lo veneras no siguiendo tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Mis apreciados, Dios tiene un plan para su iglesia, y es que sea fiel y que se muestre pura cuando Él venga por segunda vez. Y es mi deseo de oración que tú y yo siempre permanezcamos fieles, firmes en la iglesia verdadera, en la iglesia que Dios tiene en esta tierra. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres tú obedecer no a los hombres, sino a Dios, guardando el día santo, tomando en cuenta el día sábado, guardándolo para el Señor? ¿Quieres tú guardar el día que Dios dejó, el día sábado? Que esa sea tu decisión y que puedas unirte al pueblo de Dios. Quiero terminar con una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cómo vivir en este mundo. Gracias, Señor, porque nos adviertes y nos animas a que vivamos de acuerdo a tus mandamientos y podamos hacer tu voluntad y podamos agradarte, porque tu palabra dice que es importante hacer tu voluntad, obedecer tu palabra, de manera que cuando vengas por segunda vez podamos estar participando de la patria celestial. Bendice a mis hermanos, a tus hijos donde quiera se encuentren, de manera que también puedan unirse a tu pueblo para poder servirte y guardar tu día santo. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.